Evangelio según San Juan, capítulo 20. ¿Y por qué vamos a leer esto? Porque estamos en el tiempo de Pascua. Y usted dice, no, la Pascua ya pasó, ¿no es cierto? No, no pasó la Pascua. En el calendario cristiano del principio, todos estos días que van desde la Pascua hasta Pentecostés, era ese el tiempo de Pascua. ¿Y por qué? Porque era el tiempo de la celebración de Jesús resucitado. Y entonces todo lo que se hacía en estos días, hasta el día de Pentecostés, es decir, las semanas que nos separan de Pentecostés, se relacionaban siempre con la resurrección de Jesús. Y yo quisiera hoy leer en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, desde los versículos 19 en adelante, que es la presentación, la misma noche de la resurrección, a Jesús delante de todos sus discípulos. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Hasta aquí nada más en la lectura. Ustedes saben que el discípulo más joven de Jesús era Juan. Y Juan es el que escribe justamente el último evangelio. Escribe más o menos a 60 años de distancia de los hechos que está narrando. Y él completa un poco todo el cuadro de lo que los otros evangelistas contaron. Y señala muchas cosas que a él le interesaba que quedaran asentadas, que seguramente pertenecían ya a la tradición oral entre los cristianos. Se contaba que esto había pasado, pero él que lo había vivido, prefirió ponerlo por escrito, porque dijo, esto tiene que ser importante para los cristianos de todos los tiempos. Y justamente una de las cosas que él transmite, que aparece, pero no con tanta claridad en los otros evangelios, es el clima social que rodeó a Jesús antes de subir a la cruz. Es decir, el clima que se vivía en ese momento en Jerusalén con respecto a Jesús. Todos sabemos que a Jesús no lo toleraban los religiosos de su tiempo y que lo acusaban de no practicar las tradiciones, de tener compañerismo con los pecadores, decían ellos, que eran los que no se ajustaban a las reglas que ellos tenían, que sanaba en el día de reposo y según ellos no se podía sanar en el día de reposo, pero el temor más grande que tenían era que la popularidad de Jesús crecía de día en día y empezó a denunciar la corrupción del sacerdocio y del templo. Y entonces se había transformado en una persona peligrosa. Y como hablamos el domingo pasado, Caifás, que era el sumo sacerdote, creía que debía morir, y así lo dijo delante del Sanedrín, ustedes no saben nada, es necesario que alguien muera, y comenzó a extenderse el miedo que ya reinaba en Jerusalén, buscando satisfacer, ese miedo trataba de satisfacer el pensamiento de los jerarcas de que el pueblo se alejaba de Jesús. Era una ambivalencia. La gente sabía que si se acercaba a Jesús se disgustaba con el clero judío. Y entonces, pero no podía dejar de acercarse a Jesús. Y entonces se acercaba a Jesús, pero lo hacía en forma tal de que no se notara tanto que era seguidor de Jesús. Esa fue una época de mucho miedo en la gente. Juan se encarga justamente de hablar del miedo que la gente tenía en ese momento en que se estaba por consumar el acto supremo de la redención. ¿Por qué tenemos miedo? Tenemos miedo porque nos sentimos vulnerables y cuando nos sentimos vulnerables, entonces tenemos miedo. La primera vez que se menciona miedo en la Biblia es cuando Adán y Eva pecaron y tomaron del fruto prohibido
y sintieron su vulnerabilidad, estaban desnudos y tuvieron miedo. Esa inseguridad es la que generó este miedo. Cuando una sociedad tiene miedo, la sociedad se siente insegura, la gente se siente insegura, sin certezas y no sabe dónde apoyarse, y ese era el miedo que se había extendido en Jerusalén. Juan se encarga de describir este clima de miedo. Cuenta que en la fiesta de los tabernáculos, que era una fiesta de fiesta, una fiesta de alegría, de gozo, donde se reunían en Jerusalén y vivían en tiendas recordando el tiempo que el pueblo había pasado en el desierto, y era una gran celebración de alegría, dice que la gente levantaba un murmullo, dice, y había un gran murmullo acerca de Jesús entre la multitud, porque unos decían es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo, dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Y cuando se habla de los judíos, todos los que estaban ahí celebrando la fiesta eran judíos. Se referían a la jerarquía judía, que era la que quería matarlo. Quiere decir que en esa gran fiesta de alegría había un cuchicheo, había un murmullo permanente, pero ninguno se atrevía a hablar directamente ni a expresar su pensamiento por miedo a los judíos. Esto habla de una tensión muy grande que había en ese momento, en ese lugar, una tensión que hacía que la gente realmente ni siquiera se animara a hablar. Cuando Jesús sanó a un ciego de nacimiento, ya era inminente la cruz, lo hace en una forma especial, justamente para despertar en la gente, despertarlos a la realidad de su presencia, y dice que le puso lodo en los ojos y lo mandó que fuera a un estanque y se lavara. Quiere decir que este hombre, con el lodo en los ojos, fue al estanque, se lavó, y cuando se lavó estaba muy, muy lejos de Jesús ya. Entonces se encuentran con los vecinos y los vecinos se asombran y se preguntaban, ¿será él? Porque lo hemos visto que nació ciego y ahora ve. ¿Será él realmente? Y él decía, soy yo. Jesús hizo lodo y me lo puso y me limpió. Y lo llevaron delante de los fariseos. Y comenzó una discusión. ¿Y por qué era la discusión? Porque lo había sanado en sábado. El problema no era la salud, lo había sanado en sábado. Entonces, resultado de la discusión, Jesús es pecador, porque lo sanó en sábado. Y la multitud decía, ¿cómo puede un pecador hacer un milagro? Porque ellos estaban admitiendo el milagro. Entonces, lo llamaron y le dijeron, ¿tú qué dices? ¿Es pecador o no es pecador? Y el ciego dijo, miren, yo lo único que puedo decir es que antes era ciego y ahora veo. Entonces llamaron a los padres. Y cuando llamaron a los padres dijeron, es nuestro hijo, nació ciego, no sabemos cómo ve ahora. Y Juan nos aclara, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Tenían miedo. Porque los judíos habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, lo echaban de la sinagoga. Y ser echado de la sinagoga es como si le quitaran la ciudadanía. Se transformaba en un paria. Nadie se acercaba a ellos, porque era un excomulgado de la ley. Quiere decir que todo el mundo tenía miedo y no hablaba. Cuando Jesús se aleja y atraviesa el Jordán, ya en los últimos días, le avisan que Lázaro, su amigo, está enfermo. Demora 4 días en ir, y cuando sale para Betania, los discípulos le dicen, Rabí, los judíos querían apedrearte, y ahora vamos a ir allá. Quiere decir que aún entre los discípulos de Jesús había cundido el miedo. Y Tomás, en un arranque de fatalismo, dice, vayamos y muramos con él. Como diciendo, esto ya no tiene remedio. La máquina del miedo y la máquina de la muerte está funcionando y nada la puede parar.
Y este es el pensamiento de todos los que temían. Hay algo que es un poder superior que maneja el mal y que puede descargarse sobre nosotros. Y el miedo no pudo con la fidelidad de los discípulos, que no querían seguirlo a Jesús. Y en la última semana ya, dice que muchos de los gobernantes creyeron en Jesús, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser echados de la sinagoga. Quiere decir que había un montón de discípulos de Jesús, pero que no podían hablar, no podían decir que somos discípulos de Jesús. Y ustedes ven que al final de la historia aparece José de Arimatea, que dice, era un discípulo secreto. ¿Por qué era un discípulo secreto? Porque seguían a Jesús, pero no lo podían declarar. Y no lo podían declarar por el miedo. Nicodemo, que está en el principio del Evangelio visitando a Jesús de noche, en el final del Evangelio es el que se arriesga y pide el cuerpo de Jesús junto con José de Arimatea. Y uno dice, ¿y qué pasó en el medio? Y bueno, él estaba de parte de Jesús. Y una vez que intentó defenderlo delante del Sanedrín, el Sanedrín se le fue encima. Lo que quiere decir que muchos tenían miedo de acercarse a Jesús. Ahora fíjense, el pueblo pobre, como los padres del ciego, tenían miedo. Los que celebraban la fiesta tenían miedo. Los que se convertían al cristianismo, diríamos nosotros hoy, entre los dirigentes tenían miedo. El miedo permeaba todas las cosas. Y los discípulos tenían un miedo real. Las autoridades judías habían apresado a Jesús y lo habían crucificado. Y los discípulos en esta reunión que hemos leído tenían un miedo que era un miedo real. El miedo de los discípulos se gestó en el tiempo. No querían ellos ir a Jerusalén. Jesús los llevó a Jerusalén. Y temían por su integridad, temían por la integridad física y temían por las represalias que podían tomarse sobre ellos. Y entonces comenzaron a interferir en las decisiones de Jesús. En alguna forma trataban de entretener el asunto, de impedir que Jesús llegara allí. Porque el miedo afecta siempre el comportamiento de las personas y el miedo condiciona la conducta de la gente. El miedo afecta nuestro temperamento, afecta el comportamiento nuestro y va condicionándonos en lo que hacemos. El miedo es un recurso poderoso del demonio, es un recurso poderoso. Con el miedo nos acobarda, nos paraliza, detiene nuestro crecimiento espiritual, nos quita la paz y oscurece nuestra visión. Es un arma poderosa de Satanás, el miedo. Y la había usado en tal forma que no solamente había afectado a los que estaban lejos de Jesús, sino que habían afectado también a los discípulos que tenían miedo. El miedo cegó a los apóstoles, los cegó y tuvo un efecto devastador. Cuando Pedro, que era el discípulo más audaz de Jesús, ve que a Jesús lo han prendido, entra para ver qué pasa y tiene miedo. Se acerca una criada y le pregunta, ¿no eras un discípulo de Jesús? Y dice, no, yo no era un discípulo de Jesús. Y otro se acerca y dice, pero yo creo que eras un discípulo de Jesús. Y él dice, no, lo voy a jurar, lo juro no sabemos por qué juró, pero dice, juró. Y se acerca un tercero. Dice, sí, yo creo haberte visto, que eras un discípulo de Jesús. Y acá dice, no solamente juró, sino que se puso a maldecir. Y usted lo ve a Pedro, primero negando delante de una criada, no delante de una autoridad, delante de una criada. Negar. En segundo lugar, lo ve haciendo un juramento falso. Y en tercer lugar, lo ve desencajado, enérgicamente maldiciendo. Y es el apóstol más audaz que tiene Jesús. ¿Y por qué lo hacía? Porque tenía miedo. El miedo convirtió a Pedro en un cobarde. Fue el único que bajó de la barca para caminar sobre el agua. Y ahora lo tenemos como un cobarde que no puede decir la verdad y la afirma en cualquier forma.
Jesús resucita y se aparece a María Magdalena. Pedro y Juan corren al sepulcro y confirman, dice, vieron y creyeron que Jesús había resucitado. Los dos discípulos de Emaús vuelven y dicen, se nos apareció en el camino. Y resulta que llegamos a esa misma noche donde todos habían tenido la prueba de Jesús resucitado. Y dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, ni siquiera el triunfo de la cruz pudo quitarles el miedo que tenían. Ni siquiera eso. Estaban todavía con miedo. Ni la victoria de la cruz que estaban palpándola ese día y que lo habían visto. Allí estaba María Magdalena que lo había visto, que lo había conversado con él. Allí estaban los del camino a Emaús que habían conversado con él. Allí estaba Pedro y Juan que habían ido al sepulcro y que habían visto y habían creído porque la forma en que encontraron el sepulcro les demostró que eso no era la obra de un hombre. Sin embargo, en ese momento el miedo se había metido en el corazón. Y el miedo puede meterse también en el corazón de un cristiano. Puede meterse también en el corazón de un cristiano. El miedo era fruto de la incredulidad. Y sigue siendo fruto de la incredulidad. ¿Por qué se generó el miedo? Jesús había afirmado delante de los discípulos, mire, vamos a ir a Jerusalén y va a pasar esto. Me van a entregar en la mano de los sacerdotes, me van a crucificar y al tercer día voy a resucitar. Ellos sabían que él iría a Jerusalén, que sería prendido, que lo condenarían a muerte, que sería crucificado, pero no registraron la última afirmación. Y no la registraron ¿por qué? Porque lo otro era evidente sin poner fe. Con el clima que hay, si va a Jerusalén, lo más probable es que pase todo eso. Pero para creer en la resurrección había que poner fe. Y esto es lo que le faltaba, la fe en que lo que Jesús decía era verdad. De que las afirmaciones de Jesús eran reales. Eso es lo que les estaba faltando en ese momento. Y esa falta de fe hizo que creyeran todo lo que Jesús decía hasta ese punto, que era justamente donde se exigía fe para superar el miedo. Y el antídoto contra esto lo pone Jesús cuando llega esa noche. Y se pone en medio de ese lugar que está la puerta trancada. Usted dice, si los judíos querían tomarlo a ellos, por más que tranquen la puerta, ¿usted cree que no los iban a tomar igual? Que una puerta trancada iba a ser un impedimento. No iba a ser un impedimento. Pero el miedo nos transforma en tontos. ¿Cuánta gente por miedo antes de irse a dormir mira abajo la cama? Mire qué tontería. Pero mira abajo la cama. Y mucha gente. Y duerme con la luz encendida, por si acaso. Si estás durmiendo con la luz encendida o la luz apagada, te puede pasar cualquier cosa. Pero el miedo nos convierte en tontos. Hacemos cosas inverosímiles, porque tenemos miedo. Jesús se acerca y lo primero que dice es paz a vosotros, porque lo primero que el miedo les había quitado era la paz. Ahora ustedes saben que la palabra paz era el saludo común entre los judíos, es shalom. Quiere decir que cuando Jesús llegó, dijo shalom. Y para muchos de ellos eso era como decir buenas noches. Nada más que eso. Porque usted sabe que los saludos a medida que los hacemos van perdiendo su contenido, su sentido, ¿no? Entonces Jesús le mostró las manos y el costado. Y les dijo nuevamente, paz a vosotros. Y allí tomó otro sentido, ¿no? Lo repitió diciéndoles, miren, no es simplemente que yo estoy diciendo paz porque estoy saludando, sino porque hice la paz.
una paz comprada con el sacrificio de Cristo, una paz comprada con estas heridas, una paz sostenida por el poder de Dios que lo levantó de los muertos, y una paz que Dios sigue ofreciendo a todo el que cree. Todos tenemos miedo. Todos tenemos miedo. Es una capacidad del ser humano. Gracias a Dios que tenemos miedo. Y entonces no hacemos cosas que no debemos. La locura de este tiempo, sin embargo, hace que mucha gente trate de superar la barrera del miedo. Y así termina. Yo estaba mirando a un señor que fue a Machu Picchu, que sabe, allá arriba de la montaña. Y es un espectáculo maravilloso. Entonces quiso sacarse una selfie. Y se paró sobre una de las pircas, son esas paredes que hacían los incas de piedra. Y entonces se puso la maquinita delante y empezó a retroceder para salir bien, y retrocedió tanto que se cayó y se mató. Superó la barrera del miedo. Pero el miedo justamente es lo que hace que yo no haga eso. Yo no haga eso. Que cuando voy a cruzar la calle miro para los dos lados, por el miedo. Aunque el semáforo esté en rojo, por el miedo, por el miedo. Que cuando voy en la ruta no me pongo a 50 centímetros del que va adelante, tomo distancia, porque puede frenar de golpe, entonces por el miedo. Lo que quiere decir que el miedo es bueno, pero el miedo muchas veces pasa la línea y se transforma en incredulidad. A veces se hace real el miedo y el temor nos quita la seguridad y nos angustia, nos desasosiega. Yo tengo que agradecer a las maestras de escuela dominical que tenía, del taller de Jesús que tenía. Hacían algo que a mí me daba mucha rabia todos los domingos. No teníamos que aprender un versículo de memoria y te lo tomaban. Y eran unos papelitos, unas cartulinas con el versículo impreso. Y uno lo llevaba durante toda la semana y el domingo siguiente había que entregar el papelito y repetir el versículo. Y bueno, a uno le da mucha rabia. Pero había algunos versículos que estaban muy bien elegidos. Y yo doy gracias porque muchas de esas palabras me las grabaron en la mente y en el corazón. Y cada vez que entro a un estado de miedo recuerdo el Salmo 56 en el versículo 3, donde David dice: en el día que temo, en ti confío. En ti confío. Vamos a entrar en el temor, pero el asunto es conjurar el temor con la fe. En ti confío. A los discípulos les faltaba confiar en lo que Jesús decía. No confiaron. Y como no confiaron, tuvieron miedo. Si hubieran confiado, hubiera sido distinto. No se hubieran metido donde no debían, hubieran esperado. Pero bueno, el ser humano es así. Y Jesús no les reprochó, simplemente fue y les dijo: miren, yo vine para traerles la paz. Nosotros tenemos hoy esa paz. Pero la falta de confianza en el Señor produjo muchas cosas terribles. Produjo la cobardía en Pedro. Produjo la incredulidad en Tomás. Produjo la frustración en los discípulos del camino de Emaús, que iban llorando su frustración en el camino. Produjo la resignación de las mujeres que el primer día de la semana juntaron los ungüentos y fueron a buscar el cadáver, resignada ya. Produjo el desconsuelo de María Magdalena, que lloraba frente al sepulcro. Cobardía, incredulidad, frustración, resignación, desconsuelo, porque no supieron confiar. Todos tienen un denominador común. Ninguno de ellos confió. Ninguno. Ninguno creyó en las palabras de Jesús. Cuando Jesús dijo: al tercer día resucitaré, nadie
creyó en eso. Estamos en tiempo de Pascua y el mensaje del Señor en esta Pascua es: confíen, no tengan miedo. Yo no les di a ustedes un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No les di el espíritu de cobardía. Cuando en Apocalipsis aparecen los pecados que mandan a los hombres al lago de fuego, el primero que se menciona es la cobardía. La cobardía. El que no se animó. Jesús dice: yo les di el espíritu no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No temas, le decía a Isaías, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, que siempre te ayudaré y que siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Lo decía David en el Salmo. El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Nahum capítulo 1, versículo 7. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 6. Qué razón tenía mi maestra de escuela dominical cuando me enseñaba esto. Qué razón tenía. ¿Cómo me sirve tenerlos allí en la cabeza? Para que en el momento en que entra Satanás a querer meter miedo, yo tenga el antídoto, que es: el Señor está allí. El Señor está allí. Hermanos, el Señor ha resucitado de los muertos y está con nosotros todos los días. ¿Por qué vamos a temer? En el día que temo, yo en ti confío. No es tiempo de miedo, no es tiempo de cobardía, es tiempo de fe, es tiempo de confianza, es tiempo de apoyarnos en el Señor y seguir adelante. Y recuerden ustedes lo que cantamos y vamos a volver a cantar hoy. Si estoy cansado y débil por mis cargas y siento que en la angustia me perdí, aún así yo espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Tú me levantas sobre la montaña, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Ponemos de pie. Señor, gracias, porque tú nos señalas todos los días el camino de la fe, de confiar en ti. Y porque estamos sobre los hombros tuyos y tú eres el que nos levantas. Al empezar esta semana, en este primer día de la semana, que coincide con el primer día de la semana en que sucedió la historia en la que pensamos hoy, te rogamos, Señor, que no tranquemos la puerta de nuestro corazón por miedo, sino que la abramos con fe en ti y que digamos con el salmista todos: en el día que temo, en ti confío. Gracias, Señor, porque podemos apoyarnos en ti todos los días de nuestra vida y porque nuestra esperanza está puesta en ti. Señor, que ninguno de nosotros tenga espíritu de cobardía, sino que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos llene de fortaleza, de amor, de dominio propio. Bendícenos, Señor, en esta semana, para que vivamos con temor tuyo
y sin miedo a los hombres. Te pedimos, Señor, que nos acompañes cada día, que nos lleves cada día sobre tus hombros, porque estamos seguros cuando estamos protegidos por ti. Te pedimos esto por Cristo Jesús.